Bueno, buenas tardes a todas. Acá tratando de cumplir un poco con eh, que puedan tener al alcance los contenidos. Estamos en un año particular. Tal vez no sea la última vez que haya paros y que nos toque un jueves, espero que no. Que sea el último jueves, porque la verdad que podrían cambiar de día también, variar un poco, pues nos afecta en este caso. Eh, Hoy vamos a empezar la segunda unidad. Primero les comento que van a encontrar, que les voy a subir. Les voy a subir un texto de Platón, la famosa alegoría de la caverna de Platón, un video con una explicación que no hice yo obviamente, lo hizo alguien que sabe utilizar programas de edición y todas esas cosas. Y yo hoy por este video les voy a contar un poco que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Platón, por qué lo vemos y qué cosas me gustaría que tengamos presente de él para darle un sentido a esta segunda unidad que es, podemos ponerle de título, adultocentrismo, si uno quiere, ¿no? Bien, les comento un poquito primero qué es el adultocentrismo y después qué tiene que ver Platón con todo eso. Y qué tiene que ver la alegoría de la caverna o algún otro texto de Platón que ustedes podrían llegar a leer, ¿sí? Podemos definir al adultocentrismo como el posicionamiento del adulto en la centralidad del pensamiento, de las acciones sociales, de los criterios o los objetivos de la vida. Lo dice la palabra, adultocentrismo, poner al adulto en el centro. El adultocentrismo es una perspectiva una perspectiva de pensamiento que pondera o le da un valor muy relevante a la figura adulta y piensa o propone que la educación tiene que ser un puente para convertir al niño o la niña en adulto, porque la niñez no tendría valor en sí misma. El adultocentrismo se ha usado como criterio para la formación de niños y niñas, para la educación durante mucho tiempo, pero tiene sus orígenes en Occidente, digamos Occidente, en Europa antigua, no era Europa todavía, Grecia. Y ahí lo tenemos a nuestro querido amigo y representante Platón. Digo amigo porque en realidad no soy muy afecto de su filosofía. Y después se van a enterar por qué. Creo que a ustedes tampoco les va a caer muy bien. Bien. Platón no fue el único que pensó esto, pero él sí deja registros y los sistematiza, ¿sí? Platón fue discípulo de Sócrates, pero está muy lejos de lo que hacía Sócrates. Platón era un tipo de la clase alta, ateniense, era un tipo acomodado y tenía mucha influencia en el orden político, ¿sí? De su época. Si bien a Sócrates lo matan por su posicionamiento político, Platón no, porque caía bien en lo que hacía, si bien estaba en contra de que haya matado a Sócrates y tenía críticas al sistema democrático que salía en ese momento, no era muy disruptivo, digamos, no generaba mucha discordia entre los filósofos o los políticos acomodados de la época, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, Platón escribe un libro que se llama La República. Es un libro muy grande. eh, La República es un libro de política. La idea del libro es responder qué sería una sociedad perfecta o ideal en sus términos, una sociedad ideal. Y para responderlo usa muchas artimañas lingüísticas y herramientas, y en una de ellas es la alegoría. La alegoría es una forma de decir algo con otras palabras. Es una forma de tratar de explicar algo
refiriéndose a algo diferente. Por ejemplo, alegoría es cuando, a través de un cuento o un relato fantástico, yo explico algo que nos puede pasar en la vida cotidiana. Una alegoría puede ser el cuento de El pastorcito mentiroso, no sé si lo conocen, búsquenlo, eso es una alegoría. En este caso usa muchas alegorías Platón, y una de ellas es la alegoría de la caverna, que es la que ustedes van a ver el video con la explicación, porque sería torpe que yo lo pueda explicar así. Necesito un pizarrón o poder saber usar en la compu el editor de imágenes y eso, no sé. Bien, la alegoría de la caverna es una forma de explicar lo que para Platón es los diferentes niveles que existen de la realidad. En la alegoría de la caverna él va a explicar que hay diferentes niveles de la realidad, unos más cerca de la verdad que otros, unos más reales que otros. Y a nosotros nos interesa eso porque también él va a ponderar o va a poner en valor o va a establecer una jerarquía de ciertas facultades humanas que son más importantes unas que otras según él. Y dentro de esa jerarquización, las facultades humanas que distinguen la niñez de la adultez quedan relegadas a un segundo plano y a un plano que hay que superar. Cuando ustedes vean el video, supongo que lo vieron antes, lo tienen que ver antes de esto porque si no queda van a quedar medio truncos lo que yo diga, así que vean primero el video de la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, él establece, como ya han visto, estos niveles de la realidad. Estar en la caverna es el nivel de los sentidos. Los sentidos. El gusto, el olfato, el tacto. Nos dan saberes que dependen de cada persona, que son subjetivos. Ahí entra el tema de la imaginación también. La imaginación y los sentidos no nos dan, según él, conocimientos perdurables y confiables. Para una persona algo puede estar caliente y para otra persona lo mismo puede estar frío. Lo que ve una persona no es lo mismo que ve otra. Lo que imagina una persona no es lo mismo que imagina otra. Esa idea o esas concepciones que nos dan la imaginación y los sentidos, para Platón, nos hacen ver irrealidades. Por eso él las pone como parte de un mundo corruptible, es decir, que se degrada y que no nos sirve para mucho. La infancia, no le llamamos infancia porque ahora vamos a ver por qué, la niñez está ahí. Los adultos, muchos también para él. Platón va a decir que el niño, esto no está en la alegoría, pero créanme, el niño es un ser caótico, que usa su imaginación. La imaginación no tiene un orden, es un caos, e inventa cosas que por ahí no existen. Y eso le quita validez como ser humano. El niño y la niña no son un ser humano completo, porque no han desarrollado un criterio que nos hace ver un plano de la realidad más real y perdurable, que es el plano de las ideas, o el lugar de las ideas. Las ideas son conceptos, los conceptos nunca cambian. 2 más 2 es 4 a través del tiempo, y eso no lo puede discutir nadie, diría Platón. Entonces, a lo que podemos acceder razonando, pensando lógicamente, es una realidad perdurable, estable y continua, muy diferente a la que podemos acceder a través de la imaginación y los sentidos. Entonces, la niñez está en el lugar de la imaginación y los sentidos. El adulto está en el lugar de otra facultad humana que es la razón. La razón se desarrolla y ese desarrollo nos tiene que llevar a que la hagamos madurar de tal forma que nos permita acceder a las ideas, a esas cosas que no cambian, que son eternas. De ahí la vieja frase, las ideas nunca mueren. Se puede interpretar de otra forma igual, pero bueno, no importa.
Cuando ustedes ven el video, el prisionero de la caverna sale al mundo exterior. En ese mundo exterior conoce las verdades eternas e inmutables. Esas verdades eternas solamente se pueden conocer razonando, pensando. Dejamos de engañarnos, según Platón, cuando accedemos a ellas. Por eso la niñez queda relegada a un segundo plano. La niñez es algo que hay que dejar de lado, hay que transformar, no tiene ningún valor en sí misma. Y lo que sí tiene valor en sí mismo es la posibilidad de razonar. Y de razonar para encontrar ideas y orden. Entonces el adulto se convierte en un símbolo al que hay que llegar, a un objetivo, mejor dicho. Se convierte en un objetivo y la educación es el medio por el cual ese objetivo se va a llevar adelante. Platón funda una corriente de pensamiento que va a hacer de la educación un medio para un fin, y ese fin es el sujeto adulto racional, que es el único que tiene valor como ser humano para Platón. Por eso vemos la alegoría de la caverna. Hay muchas interpretaciones de esa alegoría, pero fundamentalmente esta es la que nos importa a nosotros. Después pueden encontrar otras y pueden ser interesantes o no. Hay unas más interesantes que otras, pero esta es una que nos importa y mucho. Bien, esa es una de las fundaciones del adultocentrismo, a través de la idea del platonismo. Entonces uno puede decir, Platón va a pensar el desarrollo humano, o mejor dicho, va a pensar a la niñez como algo que hay que superar y hay que desarrollar la racionalidad para poder establecerse o construirse como ser humano, propiamente dicho. Vale aclarar que para Platón ser humano solamente eran los varones, las mujeres no tenían ese estatuto. Él comparaba la niñez con ser mujer. En esa época el machismo intelectual estaba a flor de piel. No había nadie, o había muy pocas mujeres que criticaban eso y eran acalladas, muchas. Después vamos a hablar de eso porque hay un texto específico sobre eso y una clase específica. Pero bueno, él ponía a la misma altura, al mismo nivel, al niño, a la mujer y al borracho. Ninguno dice cosas razonables o ciertas, según él. En ese sentido, lo vemos para ver de dónde se desprende esta concepción filosófica, del adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo es cuando se pondera o se pone en gran valor o gran estima, la idea del varón adulto, digo varón, y tenganlo en claro, la idea del varón adulto racional. Para Platón, la facultad que nos hace humanos, nuestra capacidad de razonar, no la de imaginar, ni la de sentir, ni la de tener emociones, sino solamente la de razonar lógicamente. Entonces el ser humano, según él, queda reducido a esa capacidad. Todos los otros seres que sientan, imaginen, pero no razonen como él cree, no prueba que las mujeres no razonan, él nunca lo prueba, pero no lo pudo probar tampoco. Y, ¿cómo se dice? ¿A qué iba? A la idea de que antropológicamente, es decir, cuando define al ser humano, para él ser humano es el varón adulto racional. El niño no es un ser humano, está en construcción. El niño varón. Y la mujer, sea niña o sea adulta, tampoco es un ser humano. Porque para él dicen sin sentidos y no razonan. Alguna que otra mujer lo puso en sus casillas, pero nunca lo dijo eso, no lo contó. Bien. Entonces, vean ese videíto muy interesante que les comparto. Lean la alegoría de la caverna que también les comparto. Es un texto bastante simple, donde describe todo esto. Y fíjense cómo va describiendo él cómo se percibe dentro de la caverna y cómo se percibe fuera de la caverna. Y qué cosas se perciben. Y lo interesante de esto es ver esa ponderación que se hace o esa jerarquización que se hacen de las facultades humanas. En la clase que viene retomamos, lo pensamos, lo analizamos, vemos dudas y todas esas cuestiones y empezamos a hablar de quienes han criticado esta idea. Nosotros tenemos pensadores de América Latina que han criticado muy
certeramente esta idea. Y de Europa también hay, pero bueno, nos interesa más los nuestros. También la clase que viene les voy a dar las preguntas para el primer trabajo práctico obligatorio, que va a ser a nivel individual. Van a tener tiempo, después vamos a hablar de eso bien, pero ahora no. Así que bueno, nada, eso. Piensen esto que les digo, vean el video, lean el texto, anótense preguntas, incertidumbres, conclusiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? La clase que viene les pregunto qué han entendido y vamos a hacer un repasito y seguimos con nuestra vida ordinaria de estudiantes. Bueno, los dejo, un saludo, hasta luego.